Pedro Can, en el Día del Infectólogo, está con nosotros. ¿Cómo le va? Feliz día. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está, Diego? Bien. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias. Bien. Dentro de una semana, el fin de semana que viene, se va a decidir la nueva fase. Ahora, Pedro, nadie nos escucha, esto es solo entre usted y nosotros. El cono del silencio del superagente. ¿Usted qué cree? ¿Que la próxima fase va a ser parecida a esta? ¿Se puede abrir un poquito más o pasito para atrás? Shh, nadie escucha. Mire, es difícil de decir porque todavía falta una semana y una semana, digamos, en esta pandemia es un montón de tiempo. Tenemos que juntar más datos, más información, necesitamos saber un poquito mejor qué es lo que está pasando y sobre todo mirar con cuidado el mapa. Nosotros tenemos 18 provincias que han comunicado 0 casos el día de ayer. Tenemos varias provincias que llevan 14, 20, 28 días sin tener casos y tenemos inclusive 2 que nunca han tenido casos como Catamarca y Formosa. De modo tal que lo que se decida no va a ser uniforme para todo el país. La preocupación es en algunas regiones, Chaco, Córdoba, Río Negro y el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, con su conurbano, por supuesto, van a requerir una mirada muy, muy particularizada. Yo lo que estaba escuchando, algunas de las cosas que ustedes discutían, está claro que nada de lo que pasó este fin de semana o la apertura de los comercios tiene que ver con el aumento del número de casos que hay en la ciudad. El aumento del número de casos en la ciudad, recién lo decía el ministro Quirós y yo coincido con él. Yo agregaría a la lista que hizo el ministro Quirós las cárceles como un lugar para prestarle mucha atención, porque es otro lugar donde no puede haber distanciamiento social o es muy difícil de que exista. El hecho que salgan los chicos a la calle, si salen acompañados de sus padres y tienen 1,5 metros de distancia, no debería ser un motivo de preocupación. Yo no creo que el tema se resuelva diciendo que los chicos otra vez vuelvan a su casa y no puedan salir, cuando en realidad el problema lo tenemos en lugares a donde por las cuestiones estructurales de la Argentina, que seguimos año tras año sin resolver, tenemos el caldo de cultivo para que todas las epidemias se expandan como se están expandiendo. Pedro, revisemos, enséñenos los relojes que miden la gravedad o no y la evolución. Cantidad, usted debe tener, de camas de alta complejidad y terapia intensiva a nivel nacional ocupadas por COVID. Porcentaje, ¿lo tiene? No tengo porcentaje, tengo el número absoluto, pero es fácil hacer las matemáticas. Aproximadamente contamos ya con unas 9.000 camas de terapia intensiva, la mitad están ocupadas por otras patologías, porque la gente se sigue infartando, sigue habiendo accidentes, aunque con menos frecuencia. Hay otras causas de internación, accidentes cerebrovasculares como diabéticos, etcétera. Que hay una mitad de las camas que están libres por la suspensión de las cirugías y por la menor circulación vehicular. De esas 4.000 y pico de camas que están libres, el último dato que yo tenía eran 160 pacientes ocupando camas por COVID-19. Estamos lejos de una situación catastrófica. Quiero recordarle que Santiago de Chile tiene el 87% de sus camas ocupadas de terapia intensiva, o sea que estamos evidentemente en forma comparativa mucho mejor. Bien, y la evolución o estos casos que un poco nos asustaron a todos, este número porque se rompió un techo de 300 infectados por día, ¿debería alertarnos o alarmarnos o es previsible? A ver, que era previsible que en los barrios con mayor dificultad económica y con más dificultad para el distanciamiento y que además estuvieron sin agua durante un periodo realmente inadmisible, que esto podía ocurrir, se sabía. Además no es ninguna sorpresa, basta mirar en Estados Unidos, donde los barrios donde viven los negros y los latinos la pasan mucho peor que los barrios más acomodados de Manhattan. Es decir, evidentemente la pobreza favorece el desarrollo de las epidemias y a su vez las epidemias generan más pobreza porque le quitan trabajo a la gente, bueno, todas las cosas que ustedes han estado discutiendo. Así que de alguna manera era previsible, lo cual no quiere decir que sea admisible que esto continúe así. Evidentemente yo creo que hay una buena medida que se tomó, que es el plan Detectar, que consiste en salir hacia los focos, en este caso fue el barrio Mujica, dentro de la Villa 31, a tocar la puerta a los vecinos con la ayuda de los referentes sociales. Acá hay un rol muy importante que están jugando las organizaciones sociales y los curas villeros, que abren un poco el camino para que los oficiales sanitarios puedan cumplir con su tarea, golpear la puerta de los vecinos, preguntar si han tenido síntomas, si han tenido fiebre, si han tenido pérdida del olfato, todos los síntomas que ya todos ustedes conocen, a los casos positivos, inmediatamente llevarlos para hacer el testeo y mantenerlos aislados y hacer un control muy estricto de los contactos estrechos. De esa manera se puede, de alguna manera, apagar el foco.
Yo suelo comparar esto con un incendio forestal. Usted ve que en un incendio forestal hay muchos focos, ¿no? Pero cuando aparece un foco nuevo, ¿qué hacen los bomberos? Van inmediatamente y ponen un cortafuegos, tratan de que no se extienda. Es decir, hay que hacer acciones de bloqueo. En la medida en la que seamos capaces de hacer eso, vamos a andar bien. Por lo que tengo entendido, el día de mañana van a comenzar a hacerse actividades del Plan Detectar en el conurbano oeste y en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Porque ahí también hay regiones que están, como ustedes bien discutían recién, muy afectadas por situaciones de pobreza estructural. Con una diferencia que opera en contra de la ciudad. Y es que la densidad demográfica que hay en la Villa 31 no existe en ninguna otra parte de la ciudad ni de la provincia de Buenos Aires. Por una simple razón. En una villa que está encajonada de alguna manera, claro, tiende a crecer hacia arriba. Entonces hay construcciones de 3 pisos, de 4 pisos, de hasta 5 pisos, lo cual significa compartir pasillos, compartir una cantidad de circunstancias, compartir sanitarios, que hacen que efectivamente la situación sea mucho peor. El jefe de gobierno dijo el otro día en una reunión que la densidad de la Villa 31 es 4 veces mayor que cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, en la provincia, si bien hay por supuesto pobreza, no voy a decir que no la hay, por supuesto que la hay, pero es una pobreza más horizontalizada, a donde puede haber mucha gente viviendo en una casa, pero es una casa que tiene por ahí un paticito adelante o que por lo menos no tiene una construcción arriba. Entonces, obviamente hay que prestarle atención, pero el punto más crítico es el que tiene sin duda el barrio 31 y en menor medida también el barrio Padre Richardini, que conocido antes como Villa 1114. Pablo. Doctor, buenas noches. El caso de Ramona Hola. Medina, que estamos viendo, usted lo describía como es la Villa 31, ellos estaban viviendo 7 personas en un lugar de 26 metros cuadrados y está con coronavirus el marido, sus 2 hijas de 10 y 12 años y aparte sus sobrinos, con lo cual digo, ¿cómo en este escenario, en el cual Ramona aparte era diabética, insulino dependiente, pero cómo se ataca a una situación así? Porque evidentemente esta situación lamentablemente se va a replicar en todo este tipo de viviendas que usted describía. Sí, difiero en decir que se va a replicar, puede replicarse, es muy posible que se replique, pero tenemos que hacer lo imposible para evitarlo. Y esto se hace con estas acciones de bloqueo que yo le digo. No son situaciones fáciles, porque tenga en cuenta que muchas veces la gente que vive en estos asentamientos o en estos barrios tiene muchas dificultades para dejar su hogar, por ejemplo. Porque si dejan el hogar pueden tener una ingrata sorpresa cuando regresan. Por ejemplo, eso puede llegar a ocurrir. Entonces hay toda una serie de fenómenos socioculturales que hay que atender al mismo tiempo, pero en la medida de lo posible, la situación ideal sería, se identifica una persona que está infectada, se la saca del lugar y a los contactos estrechos se los sigue diariamente e inclusive hay que empezar a pensar en utilizar algunos lugares que están todavía que están listos pero están todavía sin usar. Por ejemplo, lugares del tipo Tecnópolis, que son muchos, ¿eh? Por ejemplo, mi club San Lorenzo de Almagro ha cedido sus instalaciones para tener también allí lugares. Sí, no es el único, aclaro que hay otros clubes que también han hecho lo mismo, que han cedido sus instalaciones para poder eventualmente alojar allí personas. Bueno, todas estas estrategias hay que ir desarrollándolas para tratar de mitigar el impacto y que no sea el foco por el cual se expande la situación. Liliana. Y quiero decirle algo más, Diego. Sí, claro. Perdón, ¿puedo decir algo más, Diego? Una cosita. Claro. Que nadie se distraiga pensando que este es un problema de la gente que vive en la Villa 31. Porque la gente que vive en la Villa 31 sale a trabajar a su casa, o viaja en el mismo transporte que usted, o es el policía que lo cuida en la esquina, o es de repente el repartidor que trabaja arriba de la bicicleta. Entonces, acá no hay solución posible sin eso sobre la base de la solidaridad y de pensar en los que más necesitan. Es muy importante lo que acaba de decir el doctor Pedro Can, porque a lo mejor se pierde de vista eso y empieza la tentación discriminadora, ¿eh? Ojo con esta cuestión. Liliana. Buenas noches, doctor. Le quería preguntar, en caso hipotético de que se tuviera que volver atrás, y en base a su experiencia como médico, ¿usted cree que va a ser factible que la gente cumpla? Porque son muchos días de cuarentena, esto ha sido una pequeña ventanita. ¿Cómo se puede hacer en caso de volver atrás para que la gente cumpla? Mire, hasta ahora la gente ha venido cumpliendo mucho mejor de lo que muchos pronosticaban, ¿no? Ustedes habrán visto muchas notas en la tele de gente diciendo, no, bueno, los argentinos somos incorregibles, somos incapaces de cumplir las normas, cuando hay una norma la violamos, etcétera.
Bueno, sin embargo, la respuesta fue mayoritariamente muy buena, con algunas excepciones que fueron motivo de notas en programas como el suyo, de pronto, que mostraban a algunos individuos que hacían cosas indebidas. Pero en términos generales, la respuesta fue muy buena. La gente, para poder convencerla, hay que darle un argumento fuerte. Y entonces tenemos que tener mucha seguridad de que esta apertura tuvo algo que ver. Y yo le voy a decir una cosa. Yo estoy simplemente dándole una opinión personal que no me representa nada más que a mí. O sea, que no saquemos conclusiones generales. Pero si la semana que viene lo que vemos es que no han crecido los casos en la ciudad en forma dramática, sino que sigue una cuestión lineal, y que el problema sigue vinculado a lo que decía el ministro Quirós, geriátricos, gente en situación de calle, villas, etcétera. Hay que pensar muy bien si esa es una razón para, por ejemplo, impedir que los niños vayan a pasear un sábado o un domingo. De la misma manera que la apertura de los comercios debería hacerse respetando lo que se indicó desde el principio. Una persona que vive en el Gran Buenos Aires no debe venir a trabajar a la ciudad. Eso está claro. Los comercios pueden abrir si tienen sus empleados viviendo dentro de la ciudad. Este era el reclamo de los intendentes, doctor. Es el reclamo de intendentes de la provincia de Buenos Aires al gobernador. Dice, van y vienen y ahí hay un problema. Y traten de hablar con Larreta para que si ellos abren, obligan a nuestra gente a viajar. Díganle que cierre. ¿Qué se hace con eso? Bueno, ese es un tema que tienen que resolverlo entre las distintas autoridades políticas de las jurisdicciones. Yo no me voy a meter a decir cómo tiene que relacionarse capital con provincia. Hasta el momento la relación ha sido muy armónica. Han venido trabajando en conjunto, junto con la Presidencia de la Nación. Eso lo puedo decir porque lo vi yo en reuniones en las que participé. Y me parece que eso no debería romperse, porque sería muy malo que, digamos, de alguna manera la política meta la cola, ¿no? Yo vengo diciendo desde el principio de la epidemia, digo, que cuando se hace política con la salud pública, se hace mala política y peor salud pública, y eso nos va a dañar a todos. Muy bien, Marce, y después Osvaldo. Y agregar un comentario también sobre esto, porque no es solo hacia la ciudad. Hay polos industriales dentro de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la Intendencia de San Martín tiene una gran cantidad de empresas y trabajadores que vienen de otros distritos. Ese movimiento también seguro hay que observarlo. Le quería preguntar, doctor, usted que es tan prudente a la hora también de cuidar toda la parte, digamos, sociológica y también psicológica de la población. ¿Estamos frente a una situación en la que podamos empezar a pensar que las familias puedan volver a reunirse? Digo esto sobre todo pensando en los adultos mayores. Hay mucha gente muy angustiada por no poder ir a ver a sus padres, gente muy grande que ha quedado sola en esta situación. ¿Cuánto falta para que abuelo o abuela reencuentre nieto o nieta? Exacto. ¿Cuánto falta? No lo sé, Diego. Yo lo que le puedo contar es que yo no veo a mis nietos desde el 15 de marzo. Ahí está. Tengo 4 nietos y los veo por Zoom. Y le puedo asegurar que estoy tan apurado para poder verlos como todos los abuelos y los nietos que nos están escuchando ahora. El tema concreto es que usted sabe perfectamente bien que la edad promedio de los casos de coronavirus en Argentina es de 42 años, la edad promedio de los fallecidos es de 73. De modo tal que hay una situación de especial cuidado con los mayores de 65 en términos generales, y cuanto a cada década que pasa, el riesgo es mayor. Eso hace que, de alguna manera, tengamos, entre comillas, resguardados a los adultos mayores para que no salgan, salvo en situaciones imprescindibles. Así que uno quisiera pensar que va a ser pronto. Va a ocurrir en algún momento, pero no me pidan que les diga cuándo, porque estaría engañándolos. Está muy bien. ¿Osvaldo? Sí, doctor, buenas noches. Tenemos mucha información de lo que pasa en Capital Federal. Evidentemente los medios nacionales están aquí en la ciudad. Tenemos también un poco menos de información por información de provincia de Buenos Aires, pero sabemos muy poco efectivamente de lo que pasa en algunos otros lugares. Chaco, desde el comienzo, ha sido un lugar que tiene muchos infectados. ¿Qué es lo que pasa en Chaco, doctor? Bueno, yo no tengo un conocimiento tan cercano de lo que pasa en Chaco, pero lo cierto es que ellos tuvieron inicialmente casos importados. Aparentemente, digamos, el virus se expandió más rápidamente que en otras latitudes. Y yo sé que están tomando todas las medidas, y de hecho está la idea de implantar este tipo de plan detectar también en Chaco. Pero la verdad que me eximo de darle más detalles porque realmente no tengo una información directa. Conozco mejor la situación de otras provincias como Córdoba, Río Negro, por ejemplo, como me han consultado, la ciudad de Rosario también. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Bueno, en Córdoba, por ejemplo, hubo un primer brote en un geriátrico en la localidad de Saldán, que queda en las Sierras Chicas, que fue un brote inicial. Hubo una situación en un hospital privado, el Hospital Italiano, donde también hubo una importante cantidad de casos.
Y por ejemplo, en el día de hoy, Córdoba comunicó 20 casos. Habría que ver de dónde salieron esos 20 casos, que es para una provincia como Córdoba, que venía muy bien, es un número relativamente importante. Córdoba tiene una vieja escuela de infectología, una de las mejores del país. El Día del Infectólogo justamente se celebra en homenaje a Remo Bergoglio, que era profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y creador de la Escuela Infectológica de Córdoba. Así que es una provincia que tiene muy buenos profesionales y tiene seguramente la posibilidad de poder enfrentar este tema con mucha autoridad, ¿no? Bueno, doctor, lo saludo y cierro como en Capicúa la entrevista. Largamos saludándolo por el infectólogo y lo despido saludándolo en el Día del Infectólogo. Gracias por charlar con nosotros. No, al contrario, Diego, gracias por invitarme. Buenas noches.